Cierro mi cámara y les comparto la diapositiva que he preparado para ustedes. Tablada es mexicano, poeta, traductor. Voy a ponerlo por aquí. Espero que como cuando damos clase no se vaya a trabar o no se vaya a ver borroso. Sí, Tablada nace en Coyoacán, en el barrio de Coyoacán, la Ciudad de México. Y él no tiene una formación académica como tal, ¿no? Él no estudia una licenciatura, ni se especializa, digamos, en alguna, como era la costumbre en la época. Estamos hablando pues de inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, que era, por ejemplo, estudiar abogacía o derecho y de ahí dedicarse a la escritura creativa, ¿no? Él no, él tiene un bachillerato, de ahí se pone a escribir, a trabajar y se forma en sus primeros años en la prensa, ¿no? En el Diario Universal, que ya desde esa época existía, empieza a publicar poemas y sus crónicas, obviamente crónicas que tienen que ver con la vida en México, pero él es influenciado por todos estos modernistas latinoamericanos, Rubén Darío, se me van los demás, los modernistas. Y en la revista Moderna, precisamente, tanto en la revista Azul, en la revista Moderna, él comienza a publicar y a reconocer el trabajo de sus colegas. Siempre fue amante de Japón. Se hizo una exposición por parte del Museo de Bellas Artes en el año 2019 que se llamó Tablada Pasajero 21. Y bueno, ahí igual otro de mis profesores, el doctor Amaury García, pues hizo toda una museografía interesante sobre qué tipo de objetos japoneses tenía, qué grabados tenía, qué pinturas, qué fotografías, etcétera. Incluso más adelante les voy a presentar, bueno, el libro, o por lo menos la portada del libro, que recopila todo esto de manera visual y textual. Y con esta inquietud de conocer Japón, digamos, de manera presencial, es cómo se embarca, ¿no?, en su viaje en 1900 a partir del puerto de San Francisco en Estados Unidos. Y esto es auspiciado precisamente por el millonario Jesús E. Luján, que era el mecenas de la revista Moderna. A cambio de este patrocinio, pues José Juan Tablada va a mandar sus crónicas de viaje, que más adelante se van a recopilar en el libro El País del Sol, en el País del Sol. Entonces había un rumor todavía muy presente, digamos que a mediados del siglo XX, donde se comentaba que Tablada pues nunca había hecho este viaje real. Este es como la arista o el punto de vista que a mí me interesaba compartir en este encuentro académico, porque finalmente como la lógica del rumor, digamos desde la psicología, se fortalece o se diluye a partir de las diversas instituciones académicas sobre todo. Gracias a Martín Camps, en 2014, que lleva a cabo toda una investigación tanto en Estados Unidos como en Japón, llega a encontrar la evidencia, que es la lista de pasajeros del barco llamado Maru, aquí tengo ahorita el dato, bueno, del barco del cual Tablada toma del puerto de Yokohama y regresa a Estados Unidos. Entonces, con esto, pues, se da evidencia de que sí se hizo el viaje, y como pueden ver, a lo mejor se ve muy pequeño, pues es el renglón 21, llamado, de ahí que sale el título de esta exposición de Bellas Artes, Pasajero 21, ¿no? José Juan Tablada. Y a partir de esto ocurre algo muy interesante dentro del ámbito del japonismo mexicano, ¿no? Investigadores y académicos, digamos, tanto de izquierda como de derecha, comienzan a hacer esto que yo le llamo el mea culpa. Por ejemplo, Domínguez Michel, que en el 2020 publica este fragmento que me parece interesantísimo leer, que dice: estuve entre quienes dieron fe
a la persuasiva hipótesis de Jorge Ruedas de la Serna de que el poeta José Juan Tablada nunca viajó a Japón. Y por poco me faltó para dar por cierta esa versión, pregonada desde principios del siglo XX en mi Historia Mínima de la Literatura Mexicana, ¿no? Entonces, imaginen el grado pues sí, de conmoción, en donde un editor de un libro enciclopédico sobre escritores, ¿no? Con la evidencia científica, la evidencia histórica que marca esto, tiene que salir y reconocer que pues, estaba equivocado, ¿no? Y por cierto, mencionando a los otros cómplices, como sería el académico Jorge Ruedas de la Serna, por cierto, de la UNAM, que había estado planteando esta hipótesis, por decirlo de una manera agradable, de que Tablada nunca había estado en Japón y que todo lo que había escrito había sido parte de su imaginación. Entonces, desde la psicología, la lógica del rumor funciona y, como decía, se fortalece desde las instituciones, pero también desde estas opiniones académicas acreditadas, ¿sí? Y frente a la falta de evidencia histórica, pues es cuando suceden estos casos como el de Tablada. Entonces, hay un viaje real, es cierto, la evidencia histórica nos marca que Tablada llega a Yokohama, no se sabe exactamente qué día, pero se calcula que a mediados de junio, viaja por tierra a Tokio, no se sabe cuál fue digamos, el transporte, si fue tren o fue carreta, no se sabe, ¿sí? En esa época, bueno, ahora de Yokohama a Tokio hacemos 20 minutos en tren bala, pero en esa época pues era diferente. Regresa de Tokio, sí, regresa de Tokio a Yokohama y de ahí emprende un viaje hacia el sur de la península japonesa para llegar a Nagasaki y visitar la colina donde fueron ejecutados los primeros mártires cristianos, incluyendo a Felipe de Jesús, ¿no? Entonces, eso es más o menos el viaje real de lo que consta evidencia histórica. Y finalmente, pues, su regreso a Estados Unidos. Ahí es donde Martín Camps marca perfectamente que fue el 2 de diciembre que se embarca y llega al puerto de San Francisco. Todo esto es de acuerdo a Martín Camps, su investigación del 2014. Y sin embargo, existe un viaje imaginario. Ese viaje imaginario que nos comparte Tablada en El País del Sol, donde nos cuenta, sí, su desembarco en Yokohama, pero luego un viaje a Hakone, en las montañas cerca del Monte Fuji. Después un regreso, que ya no regresa directamente a Yokohama, sino como que de Hakone se va hacia el centro de Tokio, y en Tokio todo lo que ve, inclusive un festival japonés, un Matsuri, y de Tokio regresa a Yokohama, y de Yokohama se va a Kobe, y por fin llega a Nagasaki, ¿no? Entonces, esto es de acuerdo a sus críticos, en especial a Rodolfo Mata, que ha hecho la compilación de estos textos y los ha actualizado. Esto es imaginación, esto es imaginación. El mismo Mata, tengo por acá una cita donde dice, ¿no? Tablada escribió esto a partir de borradores, ¿sí? que ya tenía, o fue realmente las experiencias directas del viaje, ¿sí? Exhumó más tarde, después, porque esto se publica hasta el 1919, ¿sí? Y con esa instancia de haber realizado el viaje, decide qué contar y qué no contar, o como dice Mata, simplemente inventó los sucesos y después los legitimó con la memoria del viaje. Mata en esta edición crítica en El País del Sol incluso hace un orden cronológico de los capítulos de acuerdo a su fecha de publicación, que era lo que Tablada enviaba a la revista Moderna, y después un orden de cómo están estas mismas historias o estas mismas crónicas armadas ya en el formato de libro, ¿no? Y bueno, pues ya el lector puede compararlos. Lo interesante es que el orden cronológico termina con la visita a Nagasaki y al lugar donde fue ejecutado Felipe de Jesús,
mientras que en el libro, perdón, después de esa crónica de viaje, cierra con un relato sobre Año Nuevo, precisamente porque pues estaba en diciembre y Tablada iba a regresar, ¿no? En diciembre para pasar las fiestas de Año Nuevo y de Navidad ya en México. Hay hipótesis dentro Maestro, si pudiera ir concluyendo, por favor. Sí, Tenemos sí, unos hay poquitos hipótesis minutos. dentro de, Gracias. gracias, sí, del mundo de la literatura como tal. Una de ellas es la que el mismo Domínguez Michel, después de hacer su mea culpa, marca, ¿no? Que quizás los textos de Tablada fueron inspirados por otros autores, en este caso Basil Hart Chamberlain, ¿sí? Y el juicio crítico de García Rodríguez, ¿sí? Que marca que, bueno, finalmente, con todo respeto posible, pero pues, cito, Tablada tiene alta sensibilidad estética, pasa de la alta sensibilidad estética a la fanfarronería, ¿no? Es interesante como igual un académico del Colegio de México le acaba diciendo fanfarrón a la persona que está estudiando, ¿no? Y a manera de conclusión, ya para cerrar, pues es innegable la importancia de Tablada en otros escritores como Vicente Huidobro, Neruda, el mismo Octavio Paz, y habría que revisar su obra con calma, obviamente en un trabajo de un doctorado, un posgrado, para ubicar cuáles son aquellos elementos del orientalismo, ¿sí? Del orientalismo que aparecen en su obra, independientemente si es elementos imaginarios reales o no. Y con eso terminaría. Muchísimas gracias. Mil gracias, maestro, por su participación.